Bien, vamos a conversar con el ingeniero Carlos Colón Villegas. Él es presidente del Foro Democrático de Profesionales del Ecuador. Ingeniero Villegas, ¿cuál es la lectura que le da al tema político las últimas semanas, levantamiento de movimientos sociales? Y el día de ayer también a nivel nacional hubo una paralización en reclamo del régimen que cambie su forma de política. Bueno, el país está viviendo una etapa de problemas, especialmente por sectores políticos, sectores sociales, que buscan ser escuchados, que quieren que la voz de ellos haga eco en las autoridades de gobierno. A este reclamo justo que presentan los grupos sociales, está manipulando lamentablemente grupos políticos. Grupos que buscan crear caos, sembrar violencia para tratar de pescar en río revuelto y tratar de hacer lo que han hecho hace varios años y tratar de manipular gobiernos, de sacar gobiernos y poner a gente en los gobiernos títeres que cumplan disposiciones de ellos. Eso en la cual nosotros como foros profesionales lo rechazamos. El gobierno tiene que escuchar a estas personas. El gobierno tiene que buscar caminos de diálogo para solucionar estos problemas y para beneficiar a todos los ecuatorianos. Como el solo pretexto de ir a las calles, de calentar prácticamente estas calles, grupos políticos se quieren aprovechar a esto y esto hay que señalarlo y rechazarlos. Ingeniero, el gobierno ha llamado a un diálogo nacional a las bases de su movimiento Alianza País y también a la oposición, pero el gobierno dice que la oposición no lleva ninguna propuesta y no debe haber diálogo con aquellos que no están de acuerdo con el régimen. ¿Cuál es su criterio? Hay cosas importantes que este gobierno ha hecho, hay cosas que este gobierno ha dado un paso de que muchos gobiernos que han sucedido a nuestra patria republicana no lo han hecho, y eso hay que resaltar. Lamentablemente el gobierno en sí maneja un diálogo, pero tiene que ser un diálogo más amplio para todos. Que la oposición no quiere dialogar es verdad. ¿Por qué? Porque la oposición lo que quiere es pescar en río revuelto. Han cogido el problema de herencia, han cogido el tema de plusvalía para tratar de cerrarse en banda y decir que esto debe de archivarse. En estas mesas de diálogo que el gobierno ha hecho, si nosotros hacemos un balance, por lo menos ha sido algo positivo, porque por lo menos se ha subido el tope, la base. Acordémonos del asunto de herencia, se ha subido la base, que antes el tope era menos y cualquier persona que recibía una herencia tenía que pagar un tributo, pero ahora la base se ha subido y creo que esa base es manejable. ¿Por qué? Porque ya casi las personas que reciben una herencia van a pagar de un valor más alto del que anteriormente estaba. Lo que se quiere es controlar las evasiones fiscales, lo que se quiere es controlar lo que siempre han hecho aquellos oligarcas, aquellos que han sembrado el hambre a nuestro pueblo y que han vivido en sí de las arcas de los gobiernos de turno. Esto hay que parar a raya. Y lo que el gobierno quiere hacer, de cobrar de plusvalía, de cobrar herencia, pero manejando con una tabla razonable que no afecte a las clases medias, peor a las clases humildes. Por lo menos la clase media hay que fortalecerla, porque en estos problemas de crisis económica es la clase que también va a salir más afectada que la clase baja, porque la clase media por lo menos ayuda en algo a subsidiar a la clase baja aquí en nuestro país, pero aquellos ricos, aquellos que están acostumbrados a evadir, aquellos que están acostumbrados a que sus bienes trasladarlos a paraísos fiscales, a crear fundaciones para beneficio común de ellos y solo de su familia, esta gente tiene que disciplinarse. Si su fortuna la han hecho aquí en el país, gracias a todos los ecuatorianos, tienen que tributar aquí. Ahora, ingeniero, obviamente lo que usted señala, ha dicho el régimen del presidente Correa,
que se debe dar una cultura tributaria a aquellos que tienen más, y usted bien decía, porque hay empresas con el fideicomiso en otros países que no pagan. ¿De qué forma el Estado puede recuperar esos tributos para el Estado? Bueno, con la ley de herencia lo va a hacer, porque van a ellos básicamente a ir a esos paraísos fiscales y van a poner en orden aquellas fundaciones que tienen fideicomiso en otros países. Si los bienes que tienen ellos, las herencias que han generado los bienes de ellos, que van a ser repartidas a sus familiares, se ha generado aquí en otro país, tienen que tributarlo aquí en nuestro país. Y esto hay que poner orden. Y es importante que la ciudadanía sepa. El gobierno ha cometido grandes aciertos, pero también tiene desaciertos. Y está al tiempo el gobierno de corregir esto. El gobierno tiene que escuchar a la voz de los ciudadanos, pero al verdadero pueblo, no a aquellos que manipulan, no a aquellos que compran a dirigentes políticos, no a aquellos malos empresarios que buscan crear más caos para tratar siempre de evadir lo que siempre han estado acostumbrados de evadir. El gobierno tiene que hacer un autoanálisis también y escuchar estas protestas sociales que dicen la gente en las calles y poder enmendar ciertas cosas que hay que enmendar. Al gobierno tiene que hacer una depuración interna. Hay muchos ministros de Estado que se han salido de la línea de la revolución. Esta gente tienen que sacarla y meterlas presas porque se han enriquecido ahí. El señor presidente tiene que evaluar a todos sus ministros, a todos sus funcionarios públicos, e ir sancionando a aquellos que han abusado de su confianza y que han abusado de la confianza del pueblo, para buscar la manera de diálogo, para que él demuestre que dé un paso de cordialidad, de respeto, para también la clase política se dé cuenta que el gobierno está haciendo una autodepuración casa adentro, y que este mismo pueblo, estas mismas bases, se dejen de ser manipulados por la clase política que pretende siempre apoderarse de todo gobierno de turno y evadir impuestos como siempre lo han hecho. Una última inquietud, ingeniero Carlos Villegas, en el tema de las enmiendas y reformas constitucionales. El pueblo también ha dicho a una consulta. La Asamblea o el Presidente de la República debe acogerse a la Constitución que dice que cuando hay temas de trascendencia debe ir a una consulta, o es la Asamblea que debe resolver el tema de las enmiendas constitucionales? Bueno, mira, hay muchos temas para las enmiendas que van a hacer ahí. Yo creo que uno de los temas importantes es lo que tiene que ver con la reelección presidencial. Yo creo que ese tema, por lo delicado que es, y para el bien de todos los ecuatorianos, con la finalidad de bajar este clamor de protesta, el presidente debe sujetarse a una consulta popular, que eso tiene que ir corrigiendo. Pero en el resto de temas, que por eso están los señores asambleístas, de que tengan que corregir lo que tiene que ver con la reforma de la Constitución, que es permitida por ley, podrán ellos hacerlo, pero sí cumpliendo lo que manda la Constitución. Hay cosas que se pueden hacer vía asamblea, respetando la Constitución. Hay cosas por la delicadeza y el fondo político importante, consultar al soberano. Si el soberano se pronuncia y da un voto de respaldo, hay que cumplir, pero no podemos, sobre pretexto a esto, seguir cautizando al país. Estos problemas de caos que vivimos ecuatorianos, lo que crea es desconfianza. Venden la idea que el gobierno se va a caer mañana. ¿Qué hacen los señores inversionistas y los señores empresarios? No vienen a invertir en el país porque saben que va a haber un problema de inestabilidad política. Y esto es lo que genera la recesión, lo que estamos viviendo en este momento. Ya la banca, que es un grupo que siempre han estado pretendiendo gobernar el país, ¿qué es lo que hacen ellos? Restringen el crédito, porque según ellos no hay dinero al momento, cuando el dinero se lo llevan a otros países. ¿Ya? ¿Y qué es lo que no hay circulante, no se mueve el aparato productivo? Esto genera falta de empleo, falta de oportunidades, y esto nos va a causar un problema para todos. Lamentablemente, con el problema mundial del asunto del petróleo, y ahorita es un problema climático que se nos avecina, eso está afectando bastante y va a seguir afectando nuestra economía. Queremos vivir en paz, queremos trabajar. Yo me imagino que el gobierno no puede trabajar
porque tiene que atender muchos frentes políticos que se le presentan. Caos aquí, problema allá. Y esto es lo que están sembrando la clase política. Querer sembrar para que el gobierno no administre el país y que se avicine un caos y ellos hagan los beneficiados. Esto hay que rechazarlo. Hay que puntualizar las cosas que hay que puntualizar. El gobierno tiene que corregir su accionar, tiene que sancionar a malos ministros, malos directores que tienen este gobierno, que no han hecho sus funciones que han sido encomendadas con verdadera honestidad y de manera gerencial, no han trabajado para que se beneficie a todos los ecuatorianos.